Buenas. El contenido de hoy de epistemología. Todavía le faltan algunas cositas aquí. Está el material de lectura y diapositiva no va a tener porque es breve y también el texto está bastante bien claro. Aquí está el texto. Ustedes pueden ampliar esto. Incluso pueden llevar en la ofimática de Google, como lo estoy haciendo, para ver más claro, incluso, bueno, poder descargar. De hecho, que de la otra forma también se puede descargar. Bien, me voy al texto en sí, que tiene que ver con el problema. Todo esto es el pensamiento se refiere al pensamiento de Laudan, ¿no? La base axiológica en cuanto al modelo al modelo jerárquico. Cuando se establece una jerarquía, entonces se ve algunos que valen más que otros, o sea, tienen mayor importancia que otros en cuanto a las teorías científicas. Es el pensamiento, podemos decir, al principio del pensamiento de Laudan, él entendía que la ciencia la ciencia tendría que desarrollarse a partir de las teorías que son más eficientes, que responden mejor a la realidad. Entonces, ¿qué hizo? Tuvo en cuenta el valor de las teorías y los que poseían mayor valor, obviamente que eran más jerárquicos, o sea, eran más fundamentales y explicaban mejor la realidad. Pero después cambia de postura. Habló ya de la combinación de teorías con su modelo reticular. Bien, que ya hablamos también en clase pasada. O sea, yo hablé. Bueno, después esta es la base axiológica y la actividad científica. Como decía yo, el pensamiento de Laudan en la primera parte. Por eso es que el profesor Bogado, Eladio Bogado, en su tesis de maestría, habla sobre la división del pensamiento de Laudan en cuanto a la primera parte del modelo jerárquico y la segunda parte, el modelo reticular, en donde cambia un poquitito de perspectiva. Y por supuesto que fue aprobado esa esa tesis, es una tesis de maestría, y quedó de esa forma, a pesar de que en los libros todavía no se menciona. Aquí vemos el modelo reticular, ¿no? El modelo reticular. Y la clase de hoy yo dedicaba a la racionalidad de la ciencia. Me estoy yendo, aquí ven la racionalidad de la ciencia. El modelo jerárquico está por ahí. Bueno, vamos a referirnos directamente a la racionalidad de las ciencias, que está en la página, ver un poquitito. Yo este material puedo dividir y puedo poner solamente la parte que, que compete. Dice 59, pero es que saltea un poquitito. Voy a dejarlo ahí. La racionalidad y el progreso de la ciencia. Y el rechazo de la verdad, a la verdad en la ciencia también. Por supuesto, hay verdades que se deben rechazar, como decían ya desde el Círculo de Viena, las verdades muy absolutas se rechazan. Y también lo decía Popper, obviamente. La racionalidad, existe la racionalidad en la ciencia. Primeramente, ¿qué es la racionalidad? ¿Qué es lo racional? Cuando hablamos de lo racional, hablamos directamente del positivismo. Y nos hablaban y nos reiteraban que la ciencia debía ser racional a ultranza más o menos. Pero después fue cambiando un poquitito de tono, hasta llegar al punto en Paul Feyerabend en que ya se rechazaba la racionalidad de la ciencia. Bueno, Feyerabend tiene un pensamiento extremista, ya llega al extremo de pensar de esa forma, pero Laudan es un poco más cauto y no sostiene de esa forma. Bueno, ustedes van a leer el texto bueno, van a opinar después en una pequeña tarea, que va a ser la última del año, por cierto. Esta semana es la última, entonces la próxima ya tenemos un poquitito libre. La filosofía de Laudan dice es contemporánea en el debate que involucra a Popper. No son contemporáneos tanto, pero en el debate sí, ya que Laudan vive aún. Kuhn, Lakatos y Feyerabend. Su objetivo es proponer, voy a ampliar un poquitito. Como ya dije, ustedes esto van a tener a mano.
y no van a tener necesidad de, bueno, o sea, van a leer como quieran leer, todo eso. Ahí está. Su objetivo es proponer una alternativa metodológica, dice, plausible, con vistas a superar las grandes discrepancias. Trata de unificar un poquitito, y no tanto de unificar, sino criticar a las demás y decir, esta es la verdadera. Que emergen de la discusión en la que se ven involucrados estos pensadores. Ahora bien, hemos visto que uno de los temas centrales de dicha propuesta tiene que ver con la problemática del progreso de la ciencia. ¿Cómo progresa la ciencia? Por ser más racional, por superar obstáculos, como diría Lakatos, por, por la victoria de los PIC, como diría, Lakatos, ¿sí? La superación de obstáculos, como diría el epistemólogo Bachelard, o la superación en las revoluciones científicas de Thomas Kuhn. ¿De qué manera progresa la ciencia? ¿Y qué nos dice justamente Larry Laudan? Y Larry Laudan nos dice que la ciencia avanza por resolución de problemas. Nosotros veíamos ya eso vez pasada en cuanto a la resolución de los problemas. La ciencia, el rol de la ciencia es resolver los problemas prácticos del hombre. Bueno, leo. Y con ella la cuestión de la racionalidad de la ciencia. Voy a explicar un poquitito cómo ve Laudan la racionalidad de la ciencia, ya que hablé de ello también antes. Bueno, la realidad es dinámica, cambia, pero cuando una teoría explica una realidad, entonces esa teoría se vuelve objetiva. Objetiva. Explica esa realidad, ese contexto. Entonces es racional. O sea, debemos aplaudir la racionalidad de las ciencias, pero no sostener que algo que es racional va a ser eterno. Y me van a decir ustedes, pero ¿cómo si 2 más 2 siempre va a ser 4? Pero la realidad es cambiante. Y cuando una teoría ya no explica una realidad, entonces, ¿qué pasa? Ya se vuelve irracional. Esa teoría tan racionalmentada. Bueno, más o menos así. Entonces, una teoría cuando explica una realidad es racional y es objetiva. La objetividad en la ciencia no se puede superar hasta el momento. Siempre tiene que ser objetiva, responder al objeto, pero muchas veces no es racional. Ahora bien, esa irracionalidad aparente, o mejor dicho, esa racionalidad aparente, ¿por qué digo aparente? Porque en el momento en que explica la teoría, o mejor dicho, la realidad, es racional, pero cuando ya deja de explicarla, ¿por qué? Porque ha cambiado la realidad, entonces se vuelve irracional. Inevitablemente se vuelve irracional esa teoría. Entonces, ¿en qué quedamos? La racionalidad de la ciencia entonces resulta, y el avance, el progreso de la ciencia resulta a partir de la resolución de problemas cuando las teorías responden a una realidad. En medio de estas dos cuestiones aparece el problema, o mejor dicho, la tesis del rechazo de la idea de verdad. Claro, algunos dicen la verdad, sí, pero esa es la verdad vigente que responde a la realidad. La verdad en la ciencia es la teoría que explica una realidad. Bueno, en efecto, dice, el discurso laudaniano respecto a la racionalidad de la empresa científica surge como una respuesta a los postulados de Popper. ¿Qué es lo que quería Popper? Popper decía, cuanto más se falsan las teorías, más se aproxima a la verdad absoluta. Ahora bien, a eso le llamaba él verosimilitud, la aproximación a la verdad absoluta. Más perfecta se va volviendo. Pero ¿a qué perfección nos aproximamos? Si el rol de la ciencia no es encontrar la verdad, ni acercarse a la verdad absoluta, sino resolver los problemas prácticos del hombre. Y sigo. Fundamentalmente, cabe subrayar en el pensamiento de Laudan, la discusión de la racionalidad está asociada a la cuestión de progreso, como decía yo recién. Sus primeras formulaciones encontramos en Progresos y los Problemas, progresos y problemas, es decir, allí Laudan
con un efecto especial, por decirlo así, invierte la tradicional concepción según la cual el progreso es la consecuencia directa de la racionalidad. Sí. Y en ese momento él hablaba de las teorías, cuanto mejor explican una realidad es mejor. Entonces jerarquizaba las teorías en ese momento. Hoy en día combina. Tal inversión, según Laudan, es fundamental, aunque algunos problemas suscitados por la historia de la ciencia hayan de ser enfrentados, claro. Según su planteamiento, la base para tal inversión está en el hecho de que la noción de progreso es esencialmente un concepto temporal. Progresa a medida en que se va resolviendo los problemas. Pero eso es en un tiempo determinado. Pero después, ¿para qué vamos a utilizar más una teoría que ya no sirve a la realidad que ha cambiado? En su tiempo fue bueno, pero ha cambiado. Es esencialmente un concepto temporal, si se refiere histórico, mientras que la noción de racionalidad normalmente se ve como un concepto atemporal. ¿En qué sentido? De que siempre una teoría va a ser racional, y no, no es así. De ahí resulta que la racionalidad de la ciencia se revele mucho más como un problema de eficacia de las teorías en la resolución de determinados problemas, más que en la afirmación y la defensa de la verdad como tal, la verdad. Lo que cuenta es saber si estamos progresando en el sentido de las teorías más eficaces. Y ahí justamente se evidencia el modelo jerárquico del pensamiento laudaniano. La afirmación de que la ciencia es objetiva en cuanto a las teorías más eficaces, a su vez, pone de relieve la perspectiva según la cual en la actividad científica, tanto la ciencia como los científicos tienen una variedad amplia de objetivos y motivaciones, respectivamente. A raíz de ello, los aspectos cognitivos, o mejor dicho, la discusión de los aspectos cognitivos plantea muchos otros problemas que el autor claramente propone evitar. ¿Para qué pico vamos a problematizar? Vamos a atacar el problema que le aqueja actualmente y en el contexto al hombre. Y es eso lo que hay que resolver y no tantos antagonismos, discusiones por doquier. Por eso opta por el modelo reticular. Por más de que paradigmas, o como él lo denomina, tradiciones de investigaciones antagónicas, contrarias, no se lleven bien, podemos utilizar teorías y combinar teorías, métodos y leyes. Bueno, en el capítulo cuarto del progreso y los problemas, dice Laudan tiene claro que hay una vinculación estrecha entre los dos, entre los dos temas fundamentales de la filosofía de la ciencia, la racionalidad y la verdad. Sí. Justamente Popper fusionaba estos términos, racionalidad y verdad. Porque cuanto más se aproxima a la verdad, se vuelve más racional. Cuanto más una teoría se aproxima a la verdad, es más racional. Y por ende progresa la ciencia. Sostenía Popper. Pero Laudan sostiene que esto se da a partir de los problemas que surgen, que suscitan y que se van resolviendo. Dice, hace ver que para él lo racional es lo progresivo. ¿Se dan cuenta? Ello quiere decir que en la ciencia, para Laudan, en ciencia, lo razonable o racional equivale a buscar por todos los medios posibles aquellas explicaciones que permitan maximizar el progreso de la ciencia, es decir, las teorías científicas y las tradiciones de investigación en cuanto a la resolución de los problemas. Bueno, voy a mirar un poquitito mi texto. Termina. No termina. Bueno, lo que pasa es que yo estoy englobando. Cuando estoy explicando, estoy englobando. Pero cuando estoy leyendo, parece que voy retrocediendo un poquitito. Vamos a ver un poquitito. ¿Sí? En dicho proceso de maximización del progreso racionalmente conducido, otros aspectos de la racionalidad se incorporan. Entre otros aspectos, estas básicamente tres aspectos que tienen gran importancia en la ciencia.
La discusión de los problemas empíricos y conceptuales. El eterno problema. Problemas conceptuales en vez de resolver los problemas empíricos. La evaluación racional de las teorías y las tradiciones de investigación que supone el análisis de dichos problemas. Y la aceptación de teorías o tradiciones que son relativamente rivales o pueden ser totalmente antagónicas. O sea, converger, ¿para qué? ¿Para qué tienen que unirse dos tradiciones de investigaciones antagónicas? Para resolver el problema, ya que ese es el objetivo de la ciencia. Y no quedarse en los meros problemas conceptuales. Dice, y la aceptación de teorías o tradiciones de investigación que es relativa a sus rivales o los criterios de valoración dominantes y a las teorías que le anteceden en el ámbito de la tradición de investigación. Todo ello pone en relieve la vinculación que según Laudan normalmente se ha establecido entre racionalidad y verdad. En ese sentido. En concreto, normalmente se ha sostenido que cualquier valoración de la racionalidad o del progreso de la ciencia está inevitablemente relacionada con la cuestión de la verdad de las teorías científicas. La racionalidad, se dice usualmente, consiste en aceptar aquellos enunciados acerca del mundo de los que tenemos buenas razones para creer que son ciertos. El progreso, a su vez, considera que normalmente como una obtención sucesiva de verdad mediante un proceso de aproximación y autocorrección. Sin embargo, Laudan invierte esa situación tradicional poniendo énfasis en el progreso de la ciencia, en el progreso y haciendo noción de racionalidad dependiente de la del progreso. De ahí, de ser la racionalidad sinónimo de progresividad en términos laudanianos, es decir, la de resolución de problemas. Resulta que la verdad de las teorías científicas para él es algo por lo menos inapropiado de ponerse en cuestión. Por lo menos es lo que podemos deducir de la afirmación de Laudan, donde sostiene: desde los tiempos de Parménides y Platón, los filósofos y científicos han intentado justificar la ciencia como una empresa de búsqueda de la verdad. Ahí está Popper. Estos esfuerzos han fracasado sin excepción. Sin excepción. Porque nadie ha sido capaz de demostrar que se pueda garantizar que un sistema como la ciencia, con los métodos a su disposición, pueda alcanzar la verdad, ya sea a corto o largo plazo. Está reiterando ya lo que estaba explicando anteriormente. Aquí quiere parecernos. Nos encontramos delante de un problema. ¿De qué verdad está hablando Laudan? Esta cuestión se nos pone presente a propósito del final de la cita anterior. Pues sí es cierto que en ciencia no hemos tenido una verdad absoluta. No es cierto, no es menos cierto pensar que sea razonable admitir que la verdad de las teorías científicas se dé contextual e históricamente, con lo cual haremos admitir que haya habido verdades en la ciencia. Esto podría quizás ser explicado por la historia de la ciencia. Dicho de otro modo, podríamos pensar que la verdad corresponde a lo admitido como tal, mediante el consenso intersubjetivo que se alcanza en un marco temporal determinado y con sometimiento de las vicisitudes locales. ¿No sería plausible pensar que las teorías de Galileo, Copérnico y Newton, e incluso la de Einstein, pese a los desacuerdos sobre los puntos específicos, representan ejemplos de verdades parciales en el curso de la historia de la ciencia? Miren, aquí pone de manifiesto: Galileo Galilei, su verdad, distinta a la de Copérnico, se rechazan. Distintas a la de Newton, se contraponen. Y Newton explica mejor. Y distintas a la de Einstein. Einstein refuta a Newton. A la luz de cuestiones como estas, parece claro que la postura de Laudan es rechazar la verdad como un objetivo epistémico plausible de la ciencia. Rechaza, pero como verdad absoluta.
como verdad eterna, pero no así cuando resuelve los problemas, y de tomarla como un tema irrelevante para la solución de problemas. Está estrecha y paradójicamente asociada a la postura asumida por los antiguos. Esto es pensar que la verdad en términos de episteme absoluta, de verdad absoluta. Por tanto, ello es comprensible, pues no hemos visto a lo largo de este trabajo otros pensadores también que también se equivocaron al asumir la verdad como verdad absoluta. Miren, hasta Newton sostenía la verdad absoluta. Negaron la posibilidad de la verdad en tanto que objetivo epistémico de la ciencia, como fue el caso de Popper. La aproximación a la verdad absoluta. Y un camino, una tendencia, se van perfeccionando, decía. Pero ¿qué pasa si la realidad es distinta? No es que se va mejorando, sino las teorías se van adecuando a las realidades. De hecho, el reproche, por así decir, que hacemos a Laudan, es el texto el que hace el reproche, en este tema puede ser extendido a la gran mayoría de los filósofos de la ciencia. Tal reproche encuentra su base en una posición alternativa que defendemos, el texto está hablando. Según tal posición, la verdad de las teorías científicas es defendida como la posibilidad concreta, posibilidad que está basada, en primer lugar, en el argumento de la creencia en la verdad de las teorías. Miren, este término creencia no está ahí de forma casual, es radical. Creemos que tenemos la verdad, o los científicos creen que tienen una verdad, pero puede que esa verdad ya haya terminado, o ya no haya, ya no sea más racional, o no responda a una realidad. Bien. Dice, dicha creencia a su vez se funda en la idea de que toda verdad posible de una teoría solo es posible en términos temporales, claro. Y en segundo lugar, es un proceso amplio de evaluación de las teorías científicas. Cuando se terminan de evaluar, ya estas no sirven. Que tiene por objetivo último determinar la aceptabilidad social de dichas teorías. Bien, el texto sigue, el texto sigue. Pero la idea central creo que ya estuvimos redondeando ahí, que lo voy a hacer enseguida. Para Laudan, entonces, sigan leyendo. Para Laudan no existen verdades absolutas. De hecho, que tampoco Popper sostenía una verdad absoluta, pero él hablaba de un crecimiento uniforme en cuanto a la falsación. Esa aproximación, cuanto más se falsan las teorías, decía Popper, más se aproxima a una verdad absoluta. Sin embargo, Laudan sostiene que esto es relativo. ¿En qué sentido? En que las teorías deben responder a realidades, o sea, explicar realidades y superarlas con la resolución de problemas. Una vez que ocurra esto, entonces esto ya termina y se ven otros problemas nuevos, porque siempre van a existir nuevos problemas. Entonces, el rol de la ciencia es fundamentalmente la resolución de los problemas en su contexto y situación. Larry Lauda. Bien, nos vemos el próximo año entonces. Y bueno, que pasen bien. Y todavía no salí. Ahí va.